Hola, buenos días a todas y todos y bienvenidos al curso Sistema Interamericano de Derechos Humanos, Jurisprudencia 2016. Mi nombre es Salvador Herencia Carrasco y a nombre de todo el equipo de la Comisión de Juristas les damos la más cordial bienvenida y nuevamente muchísimas gracias por confiar en nosotros y en nuestros programas de formación virtual. En esta semana ya estamos trabajando un módulo sobre esclavitud, trata de personas y discriminación por motivos económicos. Entonces, como habíamos explicado en el video introductorio, el objetivo de este curso es tratar o identificar aquellos casos y también los informes temáticos de la Comisión Interamericana que puedan ser de relevancia y que puedan intentar aportar algo nuevo al debate y a la práctica de los derechos humanos en América Latina. Los casos que hemos seleccionado a lo largo para estas 4 semanas no son todos los casos que la Corte Interamericana ha adoptado en el 2016. Hay casos sobre desaparición forzadas, hay casos de violación al debido proceso, pero nosotros quisimos de cierta forma identificar casos e informes que pudiesen de cierta forma plantear una discusión nueva sobre el trabajo y el desarrollo de la práctica del sistema interamericano, puesto que además eso nos permitiría ver o analizar cuál podría ser su repercusión en los distintos estados que han ratificado en la Convención Americana de Derechos Humanos. Un aspecto, un aviso parroquial, de cierta forma. Cada sección tiene una especie de programa o módulo específico y como ustedes verán hay un amplio material de lecturas de referencia. Estas lecturas de referencia, no, como bien el título indica, ustedes no tienen que leerlo, pero podría ayudar en las investigaciones propias que ustedes puedan hacer, pero también eventualmente en el examen final podrían ser utilizados como materiales para responder la evaluación que nosotros presentaremos en algunas semanas. Pues bien, en el caso de esta semana nosotros tenemos dos documentos para leer. Uno es el caso de los trabajadores de la Hacienda Brasil Verde versus Brasil, decidido en octubre del año pasado, y el otro un informe de la CIDH sobre movilidad humana, que si bien se terminó el informe en diciembre de 2015, únicamente fue publicado en febrero o marzo del año pasado. Por lo tanto, es por este motivo que entra en nuestros materiales de lecturas de esta semana. El caso de los trabajadores de la Hacienda Brasil Verde es un caso que por primera vez la Corte analiza a profundidad casos de discriminación por motivos históricos. Esta es una de las preguntas que está en la evaluación de la semana, pero lo que nosotros quisiéramos, de cierta forma, lo que nosotros quisiéramos que se quede como lección o como reflexión frente a este caso es cómo los grupos de especial protección, en muchos casos, ¿no?, podrían ser identificados ante la situación fáctica del caso de los trabajadores Hacienda Brasil Verde. Incluso el término trabajadores debería ser tomado más que nada de una forma simbólica, puesto que la Corte analiza prácticas contemporáneas de esclavitud, cómo las personas son víctimas de trata de personas. Entonces, la figura del trabajador no necesariamente se aplicaría en este caso, a pesar de que ese fue uno de los argumentos formulados por el Estado. Eh, Posiblemente el único caso donde hay una evaluación sobre la discriminación sistemática en la jurisprudencia de la Corte Interamericana se pueden dividir en dos grandes grupos. Uno, pueblos indígenas, ¿no?, y de lo cual hay una harta jurisprudencia. El caso Masacre en Mozote podría ser un buen ejemplo de esta, pero al leer la sentencia
me llamó bastante la atención la conexión o cómo podría de cierta forma hacerse un paralelo con el caso de Campo Algodonero, que es el caso de feminicidio en Ciudad Juárez, en México, que es un caso ya de hace algunos años atrás. Pero cómo la Corte y también en la audiencia y en los documentos preparatorios se centra bastante en identificar los motivos y la práctica y cómo esta discriminación se sitúa en esta hacienda, es un elemento importante, puesto que ya no estamos hablando únicamente de afectación de derechos civiles, derecho a la vida, derecho a la integridad, pero de un grupo de una amplitud de derechos que trascienden las clasificaciones tradicionales de civiles y políticos, económicos, sociales y culturales. Si estamos hablando de víctimas que están en condición de servidumbre, incluso lo más probable es que ellas ni siquiera existan formalmente para el Estado. Personas que sin documento de identidad, sin partida de nacimiento, en la sentencia hay una sección específica que se centra cómo esto afectaba los derechos de los niños, ¿no? Niños y niñas que posiblemente ni siquiera tenían partida de nacimiento, que nacieron en la propia hacienda o en las inmediaciones de la hacienda. Y la hacienda está ubicada en la región en el estado de Pará, al norte, que es el estado de entrada o de entrada hacia la selva amazónica, donde también el río Amazonas desemboca. Y para la mayoría, creo que la totalidad de los alumnos y de las alumnas que están con nosotros en este curso, sus países tienen parte de comparten la Amazonía, por lo tanto las historias de la colonización o las historias del Amazonas, de la selva amazónica, podría de cierta forma tener muchos paralelos de nuestras historias con lo que ha ocurrido, con lo que ha ocurrido en este caso. Entonces, eso es algo que es interesante, puesto que en la eventualidad, y se está dando casos cada vez más de vulneración, están llegando casos de vulneración de derechos de personas que están en aislamiento o en lugares remotos como la selva amazónica. Entonces, a lo mejor ese tipo de análisis sistémico de discriminación puede ser un elemento de análisis para la Corte y de futuro desarrollo. Un elemento que hemos puesto, que vamos a reflexionar con ustedes en la evaluación y esto es algo que quisiéramos tener su opinión, es que hay de cierta forma un análisis sobre qué se entiende por discriminación histórica, cómo se realizó este régimen de forma contemporánea de esclavitud, pero a lo mejor como que no encuentra en la decisión de la Corte una orden específica para hacer frente a este caso, ¿no? A diferencia de, por ejemplo, de otros casos emblemáticos de la Corte Interamericana, donde se ordena, por ejemplo, en el caso guerrilla do Araguaia versus Brasil, en cual se ordena la desclasificación de documentos durante el régimen militar, donde en caso Gelmán, donde se ordena la creación de tribunales especializados y de reapertura de casos, independientemente de leyes de amnistías, como que en este caso no hay una medida que pudiese, ok, tenemos una discriminación histórica, ¿cuál es la orden o cuál es la decisión que la Corte puede tomar para esta medida? No sé la respuesta, yo quisiera ser honestos con todos ustedes. Podríamos pensar que a lo mejor es un caso de que la Corte está tentando limitar un poco las decisiones sobre las garantías de no repetición. En la semana, en las lecturas de introducción hemos visto el retraso que hay por cumplimiento el cumplimiento total de las decisiones de la Corte Interamericana. En cierta parte, la complejidad de estas órdenes dificultan su cumplimiento, ¿no? Entonces, puede ser una nueva aproximación a una Corte. Acuérdense que ha habido un cambio sustancial en su composición.
o a lo mejor esto más que nada sirvió de contexto, ¿no? Pero la Corte, como en otros casos, como por ejemplo el caso Fornerón e hija versus Argentina, si bien o la Corte evita analizar posibles elementos de macro de una práctica continua, o las decisiones se centran en el caso concreto. Entonces, veremos si esto va a ser una práctica común de la Corte. Está aún por verse, pero quisiéramos saber su opinión sobre esta materia. Con respecto al informe temático sobre movilidad humana, vemos el caso de la Comisión Interamericana analiza la situación de refugiados, apátridas, víctimas de trata de personas y desplazamiento forzado. Como verán en el capítulo 2 de este informe, que no es parte de la lectura, pero solamente una revisión, lo que menos falta son tratados internacionales. Hay una amplia gama de instrumentos internacionales específicos para cada uno de estos grupos de especial protección, pero vemos la problemática que hay para implementar estos tratados. Esto es importante hacer un paralelo con la sesión de la semana siguiente, que es con respecto a la población LGTBI, donde no hay un tratado específico para la protección de derechos de la población LGTBI. Entonces, el marco de protección se tiene que construir desde los principios generales de derechos humanos, ¿no? Igualdad y no discriminación, dignidad, libre desarrollo de la personalidad, etc. Y esto lo veremos la próxima semana. A lo mejor el problema en estos casos no es la complejidad, ¿no? O no es la falta de instrumentos internacionales, pero la implementación de estos no es únicamente reformas al Código Penal o reformas o capacitación a los sistemas de administración de justicia, que es generalmente las órdenes que se dan cuando estamos hablando de casos de desaparición forzada o casos de tortura, sino que ya es la implementación de políticas públicas mucho más complejas. Entonces, ok, refugiados hay que darles una mayor protección, ¿cierto? O personas víctimas o asilados políticos, pero esto implica recursos, ¿no? Entonces, casos contemporáneos en América Latina y que está pasando en todos los países de las personas que estamos participando en el curso, caso de personas de nacionalidad haitiana que van hacia el Perú, hacia Colombia, pero en vistas de ir a Brasil y de Brasil poder ir a Estados Unidos o irse a Europa. Entonces, ¿qué hacemos con estas personas? ¿Qué hacen los estados que son refugiados? Que es en algunos casos como Perú y Colombia, ¿no? Que es un fenómeno nuevo, ¿no? De recibir personas que están en búsqueda de refugio, y cuál es el tratamiento que se les da y cuáles son los recursos que se tienen que asignar para poder cumplir con estas obligaciones internacionales. Esto para no hablar tampoco de los desplazamiento forzado de personas, que en el cual Colombia es un país ejemplo con respecto a las sentencias de la Corte Constitucional, donde ordenó hace algunos años un estado de cosas institucionales en las cuales determinó una serie de obligaciones que el Estado tenía que cumplir para hacer frente al problema del desplazamiento forzado a la luz del conflicto armado en dicho país. Entonces, en este caso, más que leyes, es el tema de estructuras, de políticas públicas y de recursos, y la asignación de recursos adecuados para hacer frente a este problema. Finalmente, verán en los documentos de referencia que hay bastantes documentos de la relatora especial de Naciones Unidas para el tratamiento de las formas contemporáneas de esclavitud. En este caso, es interesante ver cómo esta relatoría ha venido desarrollando conceptos y ha identificado problemas que de cierta forma no estaban contemplados dentro cuando uno piensa en formas contemporáneas de esclavitud, como por ejemplo cómo estas víctimas, las personas, pueden ser afectados por esta violación de los derechos humanos en la cadena de producción. De ahí la referencia en los materiales del curso al régimen de empresas y derechos humanos, pero también al acceso a justicia y a recursos. Volviendo entonces al caso de trabajadores de la Hacienda Verde,
es fácil decir hay que facilitar el acceso a la justicia, pero si una persona no existe para el Estado, no tiene partida de nacimiento, no tiene recursos, posiblemente es analfabeta, entonces hay una barrera entre el deber ser y lo que efectivamente una persona puede intentar hacer para proteger sus derechos, ¿no? Entonces, esta relatoría viene trabajando en un informe que ojalá pueda dar algún tipo de luces sobre cómo hacer efectivos derechos, ¿no? Para personas que a lo mejor ni siquiera saben o son conscientes de que tienen ciertos derechos y ciertas garantías, ¿no? Entonces, parte del problema es reconocer que las victorias legales son limitadas en la medida que no existan personas o grupos con la capacidad de hacer efectivos estas disposiciones, ¿no? Pero más allá de todo eso, es interesante ver cómo tanto este informe de movilidad humana como el caso de la Corte Interamericana de los Trabajadores de la Hacienda Brasil Verde, hay un análisis y se puede ver tanto el impacto en derechos civiles y políticos como económicos, sociales y culturales. Entonces es interesante ver que a pesar de las diferencias y a pesar de las dificultades económicas de la Comisión y de la Corte, progresivamente se está yendo hacia darle una mayor importancia al caso de DESC, ¿no? Si bien no está presente necesariamente en estos informes, yo los invitaría al leer la sentencia, al leer el informe, ver cuáles son los posibles impactos a DESC que puedan darse. Como la Comisión Interamericana está en el proceso de reclutar a un relator o a una relatora especial que va a ver el tema de DESC y también y que verá también el régimen de empresas y derechos humanos, por lo que podríamos ver en un mediano plazo casos, audiencias y audiencias en las cuales hay una mayor relación entre los derechos civiles y políticos y derechos económicos, sociales y culturales. No únicamente bajo la interconectividad, interrelación entre derechos, pero ya en el desarrollo dogmático y establecimiento de responsabilidades por parte de los estados que han ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos. Pues bien, muchísimas gracias a todos nuevamente por esta semana y nos veremos en la próxima oportunidad para tratar el módulo de derechos de la población LGTBI. Muchísimas gracias y hasta la próxima.